Bienvenidos y sean todos nuevamente a otro episodio del Camino Marcial. Y en esta ocasión, felicidades a todos los miembros del ITF a nivel mundial. Hoy, cuando se graba este podcast, estamos celebrando el 22 de marzo, celebrando los 59 años de la fundación de la Federación Internacional de Taekwondo. Hoy, 2025. Vamos a hablar de un tema que nunca lo he hablado con nadie, solamente con un gran maestro tuve la oportunidad de entrenar este tópico. Y el tópico es puntuaciones en las competencias de combate haciendo bloqueos. Sí, puntuaciones haciendo bloqueos. Así que, vamos, Jax. Si usted va a la enciclopedia, en la parte de competición, hay una parte donde habla de las puntuaciones, el reglamento, etcétera. Y en las puntuaciones explica qué es una puntuación, cómo se hacen puntos en la competición. Y una de las cosas que vi bien curiosa es que existe lo que es el bloqueo perfecto. Cuando usted hace un bloqueo perfecto, vamos a entrar en de lleno qué significa eso. Cuando usted hace un bloqueo perfecto en la competición, por regla de la enciclopedia, se supone que a usted le den un punto que vale un bloqueo perfecto. Y usted podrá pensar, contra Castillo, yo nunca he escuchado eso, ¿de dónde saca eso? De la enciclopedia. Así que por eso vamos a ir a la enciclopedia. Y en la enciclopedia, cuando vamos a la enciclopedia, aquí estamos en la del castellano, que ya saben que es versión 1996. Y vamos a la que aquí estamos, como pueden ver, esta es la área de punto. Esta página es de la condensada del 96 en castellano. Aquí, página 738 y estamos en la parte de puntos, aquí en el puntaje. Y estos son los ataques, pero si agrandamos aquí, dice correcto bloqueo, que básicamente la traducción es un bloqueo perfecto, que lo tenemos aquí, el perfect block, correcto bloqueo. Dice, el defensor debe mantener un equilibrio completo, lo que significa que cuando ejecuta el bloqueo y haga contacto con el oponente, pues debe mantener en balance la persona que está defendiendo. Lo otro es, dice, debe ser utilizada una herramienta de bloqueo apropiada, o sea, que no va a estar bloqueando, si va a ser un canto de mano, pues no va a estar bloqueando con la muñeca ni con la puntita de los dedos, que esa es la herramienta correcta. El tercer criterio es el bloqueo debe ser poderoso y preciso, o sea que debe de haber fuerza y debe ser exacto donde tiene que ir. Luego dice, la defensa debe ejecutarse a una distancia correcta, igual que el ángulo y la distancia de- del bloqueo de las defensas, pues esté correcto, que no esté muy doblada la mano, que no esté muy estirada para defenderse, que esté en la distancia correcta. Y por último, dice, se debe romper el equilibrio del adversario. O sea, que el adversario, cuando usted, si tira una patada frontal y usted bloquea, pues debe perder el balance. Si tira un puño y usted bloquea, pues debe de balancearse algo el oponente al que le hacen la defensa para que cuente como un punto. ¿Sí? Eh, si ve acá, vamos a la clase de los puntos. Aquí están, se atribuiría un punto por y dice todos los que son un punto. Un bloqueo perfecto es un punto. Un bloqueo perfecto es un punto. Es un punto. Si vamos acá, dice el perfect block, ¿verdad? Lo mismo, pero en inglés. Así como pueden ver ahí, el bloqueo, el punto, se le otorga un punto al defensor que defienda con la herramienta adecuada y que pueda sacar de balance a el oponente, y eso va a ser un punto. Nunca vemos eso. Yo sé que es difícil, sé que es complicado, no lo han implementado en las competencias, pero
sí es algo que está en la enciclopedia, como pueden ver, es algo que el general puso en su libro, que es algo que no se ha implementado por la razón que sea. Incluso cuando el general estuvo en vida, pues no recuerdo que se estuviera implementando eso, pero sí tuve la oportunidad de entrenar con Grandmaster Juan Sucuán y en uno de sus seminarios entrenamos cómo hacer un bloqueo perfecto para que nos cuente un punto. Es la única vez en mi vida, en todos los años de taekwondo que tengo, que entrenamos para hacer el bloqueo perfecto, para buscar un punto en una competencia haciendo un bloqueo perfecto. Y entiéndese el bloqueo perfecto porque tiene que tener todas esas cualidades que dice el libro. Y tiene que ser un bloqueo tradicional, no puede ser mano nada más, tiene que tener una buena postura, una buena posición, un buen balance, un buen ángulo, una buena distancia, toda la técnica tradicional correcta para que funcione como un punto. Y pues muchas personas no lo hacen, no lo practican, no saben ni que existe. Y no es para menos, porque sé que la ITF no lo ha promovido, eh, no ha gastado tiempo en eso, pero quería dejarles saber para los que no se han dado cuenta que sí existe esta herramienta en la enciclopedia del bloqueo perfecto. Si usted en su escuela lo quiere practicar, quiere darse a la tarea de experimentar con esto, a ver cómo le sale, cómo usted cree que funcione. Si usted conoce a alguien o alguien de usted que está viendo este video, lo practica, pues déjeme saber en los comentarios ahí abajo para ver cómo ustedes lo practican, comuníquese conmigo. Me interesaría mucho ver y escuchar cómo ustedes lo hacen, cómo lo implementan, ya que pues algo que no se practica, que en los seminarios, que no se ve en muchos lados, y aunque no lo vayamos a usar en competencias oficiales del ITF porque no está implementado como tal, pues sí en los clubes, en las academias de nosotros a mí me gustaría poder practicarlo, a ver qué sale de eso. Y pues si ustedes tienen alguna información o alguna idea que me pueda ayudar para entrenar esta herramienta del bloqueo perfecto, pues me dejan saber. Muy agradecido si me dejan saber. Así que nada, los dejo con eso. Hay otras cositas que quiero hablar que están en la enciclopedia. Mucha gente parece no darse cuenta o que no saben que existe y seguiremos hablando de eso. Pero hoy, día de aniversario de la fundación de la Federación Internacional de Taekwondo. Quiero desearle muchas felicidades a todos los ITFeros que están en el mundo y hasta entonces nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos en un próximo podcast del Camino Marcial. Ahí voy.